a proceder a hablar de las condiciones exigibles a los proveedores establecidas en la nueva ley de contrataciones. Y este es el caso de los impedimentos. Impedimentos tanto para participar en el proceso como para contratar con el Estado. Dentro de estos impedimentos existen diferentes niveles. Hay personas que están impedidas para contratar a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. En el caso de las personas impedidas para contratar a nivel nacional, están las personas que tienen los mayores altos cargos de la República, como el presidente, sus vicepresidentes, los congresistas de la República, los ministros y viceministros, los vocales de la Corte Suprema y los titulares y miembros de los órganos constitucionalmente autónomos, como por ejemplo los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los vocales del Tribunal Constitucional, los directores del Banco Central de Reserva, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros, ¿no? Estas personas tienen un impedimento para participar en los procesos de selección y contratar con el Estado durante el ejercicio de su cargo y 12 meses después de haber dejado el cargo. Después tenemos ya en el ámbito de su jurisdicción, ya no es a nivel nacional, sino en el ámbito de su jurisdicción, durante el ejercicio de su cargo y 12 meses después de haber dejado su cargo, a los gobernadores y vicegobernadores regionales, así como a los consejeros de los gobiernos regionales. Ellos están impedidos de participar en los procesos de selección y contratar con el Estado con las entidades que están domiciliadas en su región. En el caso de las Cortes Superiores, la prohibición abarca a todos los jueces, y ahí hay una diferencia con la actual ley de contrataciones, que establece que el impedimento solamente es para los vocales de esas Cortes Superiores. En la nueva ley se determina que es para todos los jueces de las Cortes Superiores. Y como nosotros sabemos, las Cortes Superiores se rigen su jurisdicción a través de distritos judiciales, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial. En su jurisdicción también están impedidos los alcaldes y regidores, sean alcaldes provinciales o sean alcaldes distritales, ¿no? Pero nada impide que un alcalde de una determinada provincia pueda participar en un proceso de selección en otra provincia o en otro departamento. Después viene el impedimento a determinadas personas que trabajan en la entidad. O sea, el impedimento es solamente para las personas que trabajan en esa entidad, no en otra. Titulares de instituciones, organismos públicos del Poder Ejecutivo, directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, funcionarios públicos, empleados de confianza y también servidores públicos, ¿no? Ellos están impedidos en su entidad. Igual pasa también con el tema ya del proceso de contratación. Cuando han intervenido personas naturales o jurídicas en ese proceso. Cuando han determinado características técnicas, por ejemplo, las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Puedes contratar a un consultor, por ejemplo, una entidad puede contratar a un consultor para que le elabore los términos de referencia. Por ejemplo, para desarrollar un determinado programa informático. Entonces, en ese caso, ese consultor tiene información privilegiada porque él ha desarrollado esas especificaciones técnicas, esos términos de referencia. Entonces, ese consultor no puede presentarse al proceso cuyo objeto sea el desarrollo de ese sistema, porque tiene una determinada información que le da cierta ventaja frente a otros proveedores. Igual es el caso, por ejemplo, cuando contratas consultores para determinar el valor referencial o el valor estimado, a través de una indagación de mercado, porque ahora ya la nueva ley no habla de estudio de posibilidades que ofrece el mercado, sino habla de indagaciones de mercado. Entonces, en esos casos, también tiene ese impedimento. Igual que el caso de cuando se elaboran las bases o cuando participa en el proceso de selección, como evaluador, por ejemplo. Participa en el comité de selección, que puede estar un experto independiente. En ese caso puntual, por ejemplo, no podría participar en el proceso. Igual pasa con las personas que están
facultadas a autorizar los pagos que van a llevarse a cabo de los contratos que se deriven de ese procedimiento de contratación. Ahora, una precisión importante. La excepción a esta regla general de no poder participar en el proceso si es que ha intervenido directamente en todas estas actividades es el caso de los contratos de supervisión. Es posible que un consultor que ha diseñado, por ejemplo, la ejecución de un puente, la obra para construcción de un puente, pero que y ha elaborado finalmente el expediente técnico para contratar a quien va a ejecutar ese puente, pueda tranquilamente participar en el proceso de selección para supervisar la ejecución de la construcción de ese puente. O sea, eso es totalmente posible, el impedimento no le abarca. ¿Eso por qué? Porque la excepción en la actual ley y en la nueva ley son los contratos de supervisión. Muy bien, entonces todas estas personas están impedidas, pero no solamente ellas, sino también sus parientes. ¿Qué parientes? Su cónyuge, en primer lugar. Su conviviente, en segundo lugar, que en el caso del conviviente tiene que reunir todos los requisitos para considerarlo como un conviviente, de acuerdo con lo que establece el Código Civil, ¿no? Y por lo tanto, uno de esos requisitos es estar sin impedimento para contraer matrimonio. También están los parientes de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Ellos también están impedidos. Y los parientes hasta el segundo grado de afinidad, ¿no? Esas personas también están impedidas de contratar con el Estado, presentarse a los procedimientos en el ámbito del impedimento de que tienen sus parientes, ¿no? Y después no solamente ellos, sino que todas esas personas, pero cuando se trata de personas jurídicas. Las personas jurídicas en las que aquellas personas tengan o hayan tenido una participación superior al 5% del patrimonio social o del capital social, dentro de los 12 meses anteriores de la convocatoria. Además, también ese impedimento se amplía a las personas jurídicas sin fines de lucro, en las que estas personas naturales hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos dentro de los 2 meses anteriores a la convocatoria. También están impedidos las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las personas antes señaladas. Pero también las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a estas personas jurídicas. También están impedidas. El impedimento también alcanza a los que están inhabilitados para contratar con el Estado, ¿no? Existe un régimen de sanciones por determinadas causales que determinan finalmente que un proveedor, sea una persona natural o sea una persona jurídica, esté inhabilitada, sea sancionada con una inhabilitación temporal o definitiva. La inhabilitación temporal va de 3 meses a 3 años. En la actual ley hablan de 6 meses hasta 3 años, en la nueva ley hablan de 3 meses hasta 3 años, ¿no? ¿Y por qué? Por varias causales. Entre las principales causales está la presentación de documentación falsa, por ejemplo, el incumplimiento de contratos que lleguen hasta su resolución consentida o la negativa a perfeccionar el contrato, ¿no? Cuando el postor ya se adjudicó la buena pro. Entonces son situaciones, entre otras, que dan lugar a las sanciones de inhabilitación temporal o inhabilitación definitiva. Entonces ese proveedor, mientras que está inhabilitado temporalmente, no puede participar en los procesos de elección y por eso está impedido de contratar con el Estado. Y en el caso de una inhabilitación definitiva o permanente, entonces en ese caso también lo está. También están impedidas las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares e integrantes del órgano de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte de
en los últimos 12 meses de impuesta la sanción de personas que hayan sido sancionadas. O sea, la idea de la ley, de la actual ley y de la nueva ley, porque en esto no ha habido cambios, es que las personas naturales o jurídicas que han sido sancionadas no le den la vuelta al cumplimiento de la ley y formando personas jurídicas, ¿no? Entonces, un poco la idea es que trate de abarcar también esto. O también que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionados por la misma infracción. Entonces, una persona natural que es sancionada como postor, por ejemplo, por no suscribir un contrato en forma injustificada o no perfeccionar un contrato en forma justificada, entonces no podría formar pues una empresa o no podría participar en la administración de una empresa. Entonces, que es una persona jurídica que participe en el proceso de selección. Entonces, la idea es que lo que no puede hacer directamente, tampoco lo puede hacer indirectamente, ¿no? Pero siempre hay que recalcar que este impedimento solamente es cuando tenga más del 5% del capital o patrimonio social. ¿Cómo se da la calificación de proveedores? La ley establece claramente que se deben utilizar dos tipos de criterios, técnicos y económicos. Ponderación técnica, ponderación económica. Y que los documentos del procedimiento de selección, que ahora ya se llama así, ya no se llama proceso de selección, sino la nueva ley habla de procedimiento de selección, deben prever los requisitos que deben cumplir estos proveedores, ¿no? Ahora, existe la posibilidad de participar en consorcio. ¿Qué es un consorcio? Es una agrupación de personas naturales con personas naturales, personas jurídicas con personas jurídicas, personas naturales con personas jurídicas, ¿no? A través de lo que una suscripción se suscribe una promesa formal de consorcio y determina determinadas obligaciones de cada uno de los integrantes y en función de eso participan en un procedimiento de selección. En ese procedimiento de selección participan y además en caso de que finalmente terminen ganando el proceso, se le adjudica la buena pro, entonces van a ejecutar en forma conjunta el contrato que se derive de ese procedimiento, ¿no? ¿Cuál es la excepción a esta regla? Los procedimientos que den lugar a la formación de un acuerdo marco, de un catálogo electrónico de acuerdo marco. En esos casos no se pueden presentar en consorcio, ¿no? Hay que aclarar que el consorcio no es una nueva persona jurídica, sino es un contrato de colaboración, un contrato asociativo, ¿no? Donde todos los integrantes de un consorcio tienen responsabilidad solidaria durante el proceso de selección y durante la ejecución contractual. Un último aspecto respecto a las condiciones de los proveedores es la protección y promoción de la competencia, ¿no? Entonces, ¿qué establece la nueva ley? Si la entidad, el OCE o el Tribunal de Contratación del Estado verifica la existencia de indicios de conductas anticompetitivas, por ejemplo, un acuerdo para no presentarse a un proceso de selección, ¿no? Entonces debe remitir la información a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI. Y cuando el OCE advierta, revisando las bases dentro de sus acciones de supervisión, que existen determinados requisitos que podrían afectar la competencia, es decir, que podrían violar el principio de libertad de concurrencia o el principio de competencia, debe ordenar a la entidad que sustente esos requisitos y eventualmente que los elimine cuando corresponda, cuando no los pueda sustentar adecuadamente, ¿no? Pero si adicionalmente el OCE advierte los indicios de colusión, es decir, que la entidad esté de acuerdo con un determinado funcionario público para favorecerlo, entonces debe remitir toda la información al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes. Muy bien, con eso hemos terminado el aspecto relacionado a las condiciones de los proveedores con la nueva ley de contrataciones del Estado. Muchas gracias.